Buenas tardes familia, empezamos nuestro mensaje de mediodía y vamos a seguir leyendo el libro de Hechos. Estamos terminando ya el capítulo 1, vamos a hablarlo del versículo 12 al versículo 26. Rápidamente vemos, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y luego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que se han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, hay algo bien importante que quiero resaltar aquí, ¿no? Y es una de las cosas es que los discípulos no se quedaron tranquilos. Primero es que seguían perseverando en oración. Ya Jesús había ascendido, y algunos de repente podrían decir, no, oye, sabes que ya, bueno, ya se acabó el sueño, se acabó todo lo bonito, bueno, volvamos a nuestras vidas rutinarias. Y no, ellos siguieron perseverando en oración. Y eran pocos. Estamos hablando de una ciudad de Jerusalén, que habrían muchas personas, y habían 120 discípulos de Jesús. Y primero debemos entender algo: Dios hace cosas grandes con poco, ¿no? Los discípulos eran poquísimos a una ciudad tan grande, y ellos eran los encargados de salir a evangelizar al resto del mundo. Se podría decir incluso que eran los únicos discípulos de Cristo en toda Palestina o en todo Israel de esos tiempos, ¿no? No había otros discípulos fuera de la nación. Eran los únicos de los cuales se encargaron de distribuir el evangelio. Ahora no son 120, son millones. ¿Ok? Otra de las cosas es, no eran estáticos, estaban siempre perseverando en oración. Las decisiones no las tomaban porque querían tomarlas, sino con oración siempre. Entonces es gran lección para nuestras vidas entender que nosotros no debemos hacer nada sin oración, sin estar en constante comunión con el Señor. Luego habla de Judas, de cómo Judas murió. Hay muchas teorías con respecto a ello, y no nos vamos a meter en las teorías con respecto a por qué Judas traicionó a Jesús, por qué lo traicionó, si quería traicionarlo o no, ni tampoco en ver los textos en que en un texto dice que murió de una manera, en otro de otra manera. No vamos a meternos tanto en ello. Lo que quisiera que sí tengamos, esta es una frase que lo he visto en un comentario bíblico de William Barclay, y dice, ¿no? Nadie puede encontrar paz al que traiciona a Cristo, el que es desleal a su Señor.
No hay una verdadera paz cuando traicionamos a nuestro Señor. Entonces debemos entender ello. Judas no encontró, sea que se mató o sea que murió, no encontró la paz luego de haber traicionado a su Señor. Sea que fuera Judas un hombre malo o un hombre bueno, pero no encontró una verdadera paz luego de que traicionó al Señor. Y de esa manera tenemos que nosotros también entender. Nunca vamos a encontrar una verdadera paz si es que en nuestra personalidad está traicionar a nuestro Dios. Otra de las cosas es que luego de que Judas murió, los discípulos tenían que encontrar un reemplazo para el lugar que había dejado Judas. Y pusieron ciertas pautas, ¿no? Que tenía que haber sido testigo del ministerio de Cristo desde que empezó hasta su resurrección. Y hay algo que nosotros debemos entender: nadie es discípulo del Señor si es que no vive el ministerio de Cristo, su resurrección y su ascensión. Ahora, ¿cómo puedo yo vivirlo? Es por medio de la fe. Yo no puedo decirme ser un discípulo de Cristo si es que no vivo el ministerio de Cristo en mi vida y su resurrección. Si es que solamente tengo lo que hizo Jesús, o la muerte y la cruz, como una película de Semana Santa, o como una lectura, o lo que dice la Biblia, y lo tomo como si fuera algo muerto, algo solamente escrito, pues no estoy viviendo verdaderamente como un discípulo del Señor. Porque un discípulo del Señor cree firmemente y vive firmemente que el Señor Jesús, el ministerio que hizo Cristo en la tierra, que murió y resucitó en la cruz. Y eso es como nosotros debemos creer firmemente ello, vivir firmemente ello, ¿no? Tener firmemente esas convicciones de que nuestro Señor vino, tuvo un ministerio, fue a la cruz a morir por nosotros y resucitó con victoria. Esos son los requisitos de un discípulo o un enviado del Señor. Así que, familia, tengamos en cuenta esto. No hagamos nada sin oración, sin tener esa paz de buscar al Señor en oración siempre. No estemos estáticos, no estemos robóticos, sino siempre con oración al Señor. No nos quitemos la paz teniendo acciones que traicionan la confianza de nuestro Dios. Nadie puede vivir en paz cuando traiciona a su Señor. Y por último, vivamos siempre toda la obra del Señor Jesús en vida. En vida. Ok. Dios lo bendiga, familia. Este fue el mensaje de mediodía.